¿Saben? En estos 2 últimos domingos hemos estado conversando, hablando, los distintos comunicadores, predicadores que han estado aquí, nos han hecho como una especie de inducción en temas un poco judíos, hebreos. El Santi estuvo conversando con nosotros a propósito de Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Dios proveedor. El domingo pasado, que estuvo Gonzalo conversando con nosotros sobre el shalom. Y el shalom es algo especial. No es fácil, digamos, hacer una traducción como decir simplemente que shalom es paz o desear paz. Es una paz profunda, una paz que, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y nos estuvo conversando sobre lo que es el shalom. Y como yo quería seguir más o menos en este mismo sentido judío, hoy vengo a hablarles sobre el Jehová Rafa. Que no... Para los que no sepan, la risa, mi nombre es Rafael. La verdad es que yo no sabía cuál era el origen de mi nombre. Jehová Rafa, Jehová sana. Y probablemente cuando piense sobre Jehová Rafa, Jehová sana, y Dios sana, efectivamente tú lees la palabra y particularmente ves los evangelios y ves que Jesucristo comúnmente formaba parte de su ministerio el sanar. Dio la vista a los ciegos, levantó a los paralíticos. Pero no quiero hoy hablarte sobre esto que efectivamente Jesús hizo, que Jesús hace entre nosotros, que sana todas nuestras dolencias físicas, sino más bien quiero enfocarme en este momento en lo que es la sanidad de nuestras relaciones. De cómo nos relacionamos con las personas. ¿Sabes una cosa? Es inevitable si tú piensas en las personas que están más cerca de ti, desde pequeño, pensar en tu papá, en tu mamá, quien te crió, en definitiva, tus hermanos, el contexto familiar en el que creciste, tu familia actual, si estás casado, tu pareja, tu esposa, tu esposo, tus vecinos, pensar que mañana si vas a trabajar tienes que nuevamente encontrarte con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, no sé cómo te llevarás con tu jefe. Y en la medida en que esas relaciones son más cercanas, más posibilidades hay de que hayan fricciones, de que hayan dolores, de que hayan heridas en las relaciones. Y fíjate una cosa, esto de alguna otra manera nos los dice, nos los advierte, nos da la precaución la palabra. Si puedes leer ahí en Proverbios capítulo 27 versículo 17, estoy leyendo en Reina Valera contemporánea, dice así: el hierro se pule con el hierro y el hombre en el trato con su prójimo. Y esto de alguna otra manera lo que te indica es que es inevitable que en la medida en que te relacionas muy íntimamente, muy cercanamente con otra persona, más tarde o más temprano van a surgir fricciones, problemas, heridas, confrontaciones, que no siempre lo sabemos manejar de la mejor manera. Si puedes traer a tu memoria en este momento con alguna persona que tienes algún problema, típicamente los seres humanos, esto no tiene nada que ver que seas cristiano o no, cuando tenemos problemas con alguien, lo que hacemos es que nos enojamos, nos ponemos bravos con alguien y a partir de ese enojo con esa persona, el problema, y quiero decirte algo, no es pecado que te enojes, todos nos enojamos. Como alguna vez creo que he dicho, a todos nos pasa sangre por las venas. A mí créame que no me pasa leche condensada por las venas, me pasa sangre. Y efectivamente en la relación con las personas, más tarde o más temprano decimos algo o hacemos algo que puede que nos ofenda. Piensa por un momento por lo siguiente, ya todos, sobre todo los que tenemos más edad, que hemos pasado ya varias décadas de vida, ¿alguna vez alguien te ha ofendido? ¿Alguna vez alguien te ha defraudado? Puedes levantar ahí tu mano si alguna vez alguien te ha ofendido, ¿alguna vez alguien te ha herido? Oye, si nunca nadie te ha ofendido, yo digo que los que no levantaron la mano, que me dé el secreto para no ser ofendido. Pero también te hago, digamos, la otra cara de la moneda, esta pregunta. ¿Alguna vez has ofendido a alguien? Oye, no se levantan tantas manos. Efectivamente, las relaciones tienen esto. Nos ofenden y ofendemos. Nos hieren
y herimos. No hay ninguno de nosotros que se haya salvado de esta dinámica en las relaciones que tenemos con las personas. Pero ¿sabes una cosa? Probablemente no conozco la vida de cada uno de ustedes y de pronto pueden venir a tu memoria relaciones muy hirientes, muy dolorosas, donde se produjeron abismos. Probablemente en este mismo momento tú puedes tener algún familiar, alguna persona conocida con la que ni siquiera te hablas, precisamente porque hay una ruptura, un quiebre en esa relación. Porque efectivamente cuando tenemos problemas con una persona, lo que solemos hacer es que comenzamos a cortar la comunicación con esa persona. Comenzamos a tomar distancia, desconfiamos de esa persona, no queremos, como nos hirió, no queremos que nos siga hiriendo, ¿verdad? Es innato, natural del ser humano. Esa persona me hiere, yo doy 2 pasos atrás, no quiero que lo siga haciendo. A veces en los matrimonios aplicamos el látigo de la indiferencia y ponemos también ahí nuestra distancia porque estamos enojados y tal. Y resulta que la verdad es que terminamos desconfiando unos de otros con motivo de estas heridas que nos hemos hecho. Y créeme cuando te digo que probablemente en el 95% de las veces, por no decir el 100%, el motivo de este dolor está relacionado con las expectativas que nos hemos generado con relación a cómo esa persona tenía que comportarse conmigo. Repito, si te detienes por un momento, ese papá, esa mamá, cualquier ser querido con que hayas tenido un problema, tú supones que debe tratarte de una determinada manera. Cuando no lo hace, cuando no se comporta de esa manera, tú sientes que tu expectativa fue quebrada, defraudada. Y como consecuencia de eso, se genera un dolor, una herida en tu corazón. Alguien no cumplió con lo que yo esperaba o la expectativa que yo tenía de esa persona. Y esas expectativas muchas veces son legítimas. Piénsate por un momento, uno como hijo supone que tu papá debe cuidarte y protegerte. ¿Y si no fue el caso que nuestro papá nos protegió y nos cuidó? Es una expectativa legítima que fue quebrada. Pero muchas veces esa expectativa no es tan legítima. Esperamos, los que nos casamos, decimos, ay, me caso porque él me va a hacer feliz. O esa expectativa se va a quebrar más tarde o más temprano. Entonces, cuando piensas en cada una de las relaciones más fundamentales que tenemos en nuestra vida, en la misma iglesia, las relaciones que formamos en la iglesia, cuando se genera este quiebre de la expectativa, comienza a producirse esta distancia con mi prójimo. Y la pregunta es, ¿debemos quedarnos de esa manera simplemente con esa distancia con mi prójimo? Y déjame decirte algo, si estábamos hablando el domingo pasado sobre el shalom es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las causas que genera que no tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento es cuando tienes un problema con alguien. Es cuando tienes un quiebre relacional, cuando no se han generado o se ha cortado ese puente con esa persona con la que supuestamente tú debes relacionarte. ¿No te pasa que cuando tienes un problema con alguien, ese problema te está dando vuelta en la mente una y otra vez? ¿No te pasa que el que tengas problemas con tus hijos, con tus padres, en tu casa o en tu trabajo, te va quitando la paz? ¿Quién puede decir, los que trabajan, los que cumplen un horario, que te fue mal en el trabajo y de pronto le pones la llave a la puerta de tu casa y se te forma una sonrisa en la cara? Ah, no, ya, dejé el trabajo y llegué feliz a la casa. ¿Es eso posible? O al revés, vas para tu trabajo y acabas de tener una discusión feroz con tus hijos o con tu esposa. Llegaste a tu trabajo feliz, estoy feliz ahora. No, la verdad es que cuando tú tienes un problema con una persona, ese problema invade, infecta todas las demás relaciones. Te lo pongo con un ejemplo. Es como que si tú tuvieras 100 litros de agua, del agua más potable que tú te puedes imaginar. Potable, transparente, pura totalmente para consumo humano. Y tú de pronto agarras
Y a esos 100 litros le pones una gota de gotero de agua de váter. De váter, de poseta, de baño. De water. ¿Te tomarías esa agua? ¿Te tomarías esa agua? Oye, son 100 litros con una gotita. No lo harías, ¿verdad? Porque se infecta todo el agua. Ya deja de ser potable. Ya deja de ser probablemente apta para el consumo humano. Lo mismo pasa con las relaciones. Tú puedes tener un problema con una persona y tú puedes decir, bueno, no, estoy peleado con mi hermano, pero no, yo voy a estar feliz con mi esposa. No pasa. Más tarde o más temprano, ese problema que tienes con tu hermano termina afectando tu relación con tu esposa, termina afectando tu relación con tus hijos y así sucesivamente. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace? ¿Cómo mira este Jehová Rafa? ¿Cómo sana las relaciones Jehová? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe una cosa? Lo más importante que tenemos que darnos cuenta con relación a la sanidad de las relaciones, es que cuando pensamos en Jesús, y Jesús hasta en su última hora, hasta el último segundo, ¿qué fue lo que estuvo haciendo? Imagínatelo ahí, clavado en la cruz. Imagínate una persona, es más, no nos imaginemos ni siquiera a Jesús en la cruz. Imagínate nosotros enfermos con la influenza que acabamos de pasar. ¿Estamos en disposición como para estar pensando en las personas con las que tenemos problemas? Ni siquiera, ¿verdad? Bueno, Jesús, clavado en la cruz, ¿qué estaba haciendo? Sanando, restaurando, generando puentes de reconciliación. ¿Con quién? Con los soldados romanos, con los que se burlaban de él, con los líderes judíos que le decían cualquier tipo de burlas terribles. Hasta última hora, Jesús estuvo reconciliando y pidiéndole a su Padre el perdón para todas estas personas que se lo merecían. No se lo merecían. Y me pregunto yo aquí en mis divagaciones teológicas, ¿será que en el cielo estarán estos soldados romanos? ¿Será que Dios Padre oyó la petición de su Hijo? Hasta el último segundo, Jesús estuvo reconciliando. Seguramente para muchos de ustedes es conocido también el pasaje del paralítico. En el pasaje del paralítico lo vas a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo siguiente. Está este paralítico, y te lo pongo un poco en el contexto, un hombre paralítico en una camilla, y unos amigos, al saber que Jesús estaba en la cercanía, llevan al paralítico en su lecho. Oí por ahí la palabra, estaba buscándola, en su lecho. Llevan al paralítico en su lecho donde estaba Jesús, estaba rodeado de multitud, y lo llevan a Jesús porque ya se había corrido el rumor de que Jesús, ¿qué hacía? Que sanaba. Y los amigos, puesto esta confianza en Jesús de que su amigo iba a ser sanado, llevan al paralítico y hacen de todo para sortear esta cantidad de gente y por fin poner al paralítico delante de Jesús. ¿Qué se supone que tendría que haber hecho Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, conocemos la historia, el paralítico fue sanado, se pudo levantar. ¿Pero qué pasó antes? Hubo una sanidad anterior a esta. Hubo una sanidad anterior, si lo puedes leer, en Marcos capítulo 2, versículo 5. Cuando Jesús se encuentra con el paralítico, lo que le dice: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y te doy vuelta a la historia. ¿De qué le vale a este paralítico caminar sobre sus pies si sus pecados no eran perdonados? ¿De qué le valía a este paralítico convertirse en el mejor atleta después de ser paralítico si sus pecados no hubiesen sido perdonados? Y más aún, si no le hubiesen revelado su verdadera identidad: hijo mío. Esto es lo que Jesús hace. Muchas veces nos enfocamos en esto de la sanidad y qué importante, es verdad. O sea, ¿quién es que esté en una situación de salud no quiere ser sanado? Físicamente, que su cuerpo esté bien,
con todas sus células vivas, funcionando como tienen que funcionar. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿de qué vale que nuestro cuerpo funcione bien si no hemos sido perdonados? Si no hemos sido reconciliados con Dios. Si Jesús no se ha acercado a nuestra vida y nos ha dicho, hijo mío. No hijo, no, mira tú, Juan, hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Es todo un puente de reconciliación hecho por el mismo Jesús. Alguien que tenía un padecimiento, pero apuntó donde tenía que apuntar, que era el corazón de este paralítico. ¿Y sabes qué más? Lo puedes ver aún más incisivo en el Sermón del Monte. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 24. Y dice aquí Jesús nos enseña. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y esto se lo está dirigiendo a los judíos, y para los judíos este era un punto de máxima reverencia, presentar sus ofrendas en el altar. Y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es decir, nuevamente Jesús nos está diciendo, antes de que vengas a mí, antes de que te presentes delante de Dios, si tienes temas pendientes con tu prójimo, anda y resuélvelos primero y después vienes a mí. Nos está diciendo con claridad lo que es lo más importante para Él, reconciliar. Jehová Rafa sana la relación entre Dios y nosotros. Pero así como se produce esta reconciliación, ha venido el Señor, ha venido su Hijo Jesucristo a reconciliar, a recuperar, a restaurar lo que se había perdido. Así como Jesús lo hizo con nosotros. ¿Qué nos pide ahora a nosotros? Que aquello que de gracia hemos recibido, de gracia, entreguemos. ¿Lo merecíamos? Porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa persona que de pronto pensaste desde que comencé a hablar, con la que estás teniendo un problema, ¿merece tu perdón? Probablemente no. Esa persona que te hizo esa herida tan profunda desde tu niñez, ¿merece algún esfuerzo de nuestra parte para que se produzca algún puente de reconciliación? Probablemente no. ¿Lo merecíamos nosotros? No. Lo que de gracia recibimos, de gracia entregamos. Desarrollando lo que quería compartir con el día de hoy con ustedes, a mí una de las razones que más me costó fue con mis padres. Mis padres ya fallecieron, sobre todo con mi papá. Y si eres como yo, si eres un hijo como yo, usualmente los hijos solemos ser muy juzgadores de nuestros padres. Y solemos como que, hiciste esto, no hiciste esto, y crucificamos a nuestros padres, con razón o sin razón. Y yo tenía dificultad para relacionarme con mi papá. Y cuando comienzo a entender un poco más de lo que Dios había hecho en mi vida y lo que sigue haciendo en mi vida, yo le decía, Dios mío, ¿cómo hago para poder acercarme a mi padre? Tengo tantos temas pendientes. Tengo tantas cosas, tantas heridas, tantos dolores que típicamente cuando uno está herido no quieres ni encontrarte con la persona que te hirió. ¿Cómo te acercas a una persona que tú sabes que te hiere, que no estás a gusto con esa persona? Lo pongo así como el ejemplo de no sé si alguna vez has visto esos programas de National Geographic, que ves de pronto esos veterinarios que tratan de ayudar a un tigre o a un león herido. Entonces cuando tú te acercas a un tigre o un león herido, te puede matar, literalmente. Al punto que el veterinario tiene que dormir al tigre primero para poder acercarse y ayudarlo. Igual actuamos los seres humanos cuando estamos heridos. Tú cuando estás herido no quieres ni acercarte, y si te acerca esa persona que te hiere, le devuelves el mismo golpe. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero esto más. Le decía yo con relación a mi papá.
Y en verdad es que en ese momento que oraba, le clamaba a Dios por esto, Dios me dice, velo con mis ojos. Y entonces como que se me hizo la luz. Pues decía, claro, yo lo estaba viendo en mis ojos de hijo. Mientras yo lo viera con ojos de hijo, lo estaba viendo desde mi dolor. Yo estaba juzgando a mi papá desde los dolores ocasionados en mi relación con él. Dios me dice, mira a tu papá con mis ojos. Me estaba dando una perspectiva totalmente distinta para poder ver a mi papá. Y cuando tengo esta perspectiva totalmente distinta, salgo de hijo, salgo de mi posición de hijo y tomo los ojos de Dios, comienzo a ver a mi papá como Dios lo ve. Y una de las primeras cosas, me enseñó muchas cosas el Señor a partir de esa posición de tener los ojos de Dios para ver a mi papá. Me enseñó muchas cosas que yo no me había detenido con relación a la vida de mi papá, pero una especial que marcó un antes y un después en mi relación con él fue que el Señor me llevó a que descubriera quién había sido el papá de mi papá. Y percatarme que mi papá había sido un papá extraordinariamente mejor padre que el papá que él había tenido. Y eso para mí fue tan sanador, tan restaurador en mi relación con mi papá. Y poder comenzar a verlo como nunca antes, con los ojos de Dios, con ojos de misericordia. Lo que nuestro prójimo necesita son ojos de misericordia. Y los ojos de misericordia solo los tiene Dios. Cuando salimos de nuestro papel de víctima, de heridos, y podemos tomar los ojos de Dios, poder entender en primer lugar cómo Dios nos ve a nosotros mismos, que Dios nos ve con ojos de misericordia y que con esa misma misericordia podemos ver a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Entonces comenzamos a construir puentes de reconciliación. ¿Es fácil? No, no es fácil. De hecho, yo te diría que es imposible, humanamente imposible. No tenemos los elementos como seres humanos. Nuestras emociones no nos van a ayudar para construir este puente de reconciliación. Nuestras emociones te van a advertir, te van a decir, no te acerques. Te van a volver a dañar, te van a volver a herir. Aléjate. Si buscas en tus emociones te van a decir, no hay caso. Eso está perdido. Si Jesús hubiese buscado en sus emociones, no se hubiese montado nunca en la cruz. Si nuestras emociones son el piso donde estamos tomando las decisiones, difícilmente vamos a tener relaciones sanas. Y al ser humano, en su humanidad, en su carnalidad, buscamos allí en las emociones. Necesitamos otro piso y es la roca firme que es Cristo. No se trata, yo no te estoy tratando de poner aquí esta carga, bueno, como cristiano tienes la obligación de reconciliar todas las cosas. No quiero que te vayas como con este peso, como con esta asfixia. Rafael, es que tú no te imaginas cómo yo me he llevado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero que te vayas con esta asfixia en tu corazón de decir, no, que ni siquiera salgas de aquí ni lo quieras ni pensar lo que te estoy diciendo. Lo que te quiero decir es que desde que Cristo nos perdonó, desde que hemos decidido y hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo único que nos está pidiendo el Señor es que le demos paso en nuestro corazón para que sea su Espíritu Santo el que actúe en nosotros. Esto es fruto del Espíritu Santo, no nuestro. No de qué tan bueno es Rafael. Es Jehová Rafa, no Rafael. Es Jehová Rafa el que va a actuar a través nuestro. El mérito, la gloria, la honra es de Él. A lo que a nosotros nos toca es tener la fe de que Él va a actuar. De que el Espíritu Santo te va a decir el cómo, el dónde, en cuándo, de qué forma, de qué manera vas a reconstruir esa relación.
el día, el momento, el lugar, y van a comenzar, si estás en la disposición real, si en verdad clamas al Señor, si en verdad te rindes delante de Él, mueres a ti mismo, mueres a tus emociones, mueres a la venganza, a la justicia propia que sentimos cuando estamos heridos, porque cuando estamos heridos lo primero que viene, yo quiero justicia, por no decir yo quiero vengarme, yo quiero devolver con el mismo mal que me hicieron. Cuando somos capaces de rendirnos a esto, el Espíritu Santo viene a nosotros y va a poner todas las circunstancias para que esa reconciliación, para que esos puentes de reconciliación, tú comiences a construirlos. Fíjate, si nos podemos detener un poco en lo que nos enseña su palabra, en el libro de Romanos, capítulo 12, todo el capítulo 12 del libro de Romanos es un tesoro, toda la palabra es un tesoro. Pero particularmente ese capítulo 12 trae tanto, es aprovechando que estamos en las fiestas patrias, es un filete. Es extraordinario, no hay palabra para describirlo. Pero específicamente quiero detenerme en ese capítulo 12, en los versículos que van del 9 al 21. Y ahí vas a encontrar las claves de la medicina que Dios utiliza, de la manera que nuestro Señor Jesucristo actúa para que esa reconciliación se produzca. Entre otras cosas nos dice que amemos de verdad, no con fingimiento y no con interés. También nos dice, y fíjate, aquí quiero detenerme un poco porque me llamó, o sea, es como cuando la palabra te sale de la Biblia y que tú dices, wow, nunca me había como que detenido aquí. Deleitarse en honrarnos mutuamente. Deleítate en honrar. Nunca lo había visto. Había visto el tema de la honra, pero esto de deleitarte en honrar a tu prójimo, la palabra deleite más bien me suena como a comida, como algo en la que me deleito, ¿no? Pero deleitarte en honrar a una persona es clave para poder construir puentes de reconciliación. La paciencia, qué duda cabe. Bendecir a los que nos maldicen. Alegrarte con los que se alegran. Llorar con los que lloran. Estar en armonía unos con otros. Morir al orgullo y al prejuicio. No devolver el mal con mal. Vencer el mal haciendo el bien. Y hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Estamos haciendo todo lo posible? ¿Estamos haciendo todo lo posible? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos, ¿no? Esperando o con la expectativa que le toca a las otras personas cambiar, o a las otras personas acercarse a mí, o a las otras personas pedirme perdón. No, lo que a mí me corresponde, la parte del pastel, del queque que a mí me corresponde, la responsabilidad que yo tengo, ¿estoy haciendo todo lo posible? ¿He dejado que el Espíritu Santo me hable en estos temas? Con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, etcétera. Y si me permites insistir, vencer el mal haciendo el bien. Muchas veces cuando pensamos esto del mal, decimos, bueno, como cristiano me toca sufrir, soportar el mal y no devolverlo. Pero aquí nos está diciendo algo más, nos está diciendo que tenemos que ser intencionales. No simplemente quedarme pasivo, bueno, aguanta y soporta el mal. Además de decirnos que no podemos responder mal con mal, nos dice la palabra de que a ese mal, si alguien nos está haciendo mal, tenemos que responderle con bien. Ese es el desafío. Eso es lo que el Espíritu Santo, yo le digo, yo en mi carne he fracasado rotundamente. No soy capaz, no tengo la capacidad de responder al mal con bien. Esto es de Dios. Es Dios actuando a través nuestro. Ese es el milagro. Ser capaces de que ante el mal responder con bien, eso solo lo puede hacer Dios en nosotros. Nuestro Padre Jehová Rafa, Jehová sana.
sana nuestras heridas más profundas. Y si en este momento puedes estar allí pensando en tu propia vida, en tu pasado, en cómo creciste, en cuántos problemas puedes tener relacionales, déjame decirte que lo primero que Dios hace es precisamente ser Jehová Rafa. Va a sanar esa herida. Por muy profunda que sea, por muy doloroso que haya sido ese pasado, por muy duro, no hay nada. Es nuestro médico por excelencia, nuestro Señor. Él va a tomar hilo de oro y va a cerrar toda herida en tu corazón si se lo pedimos y nos acercamos a Él. Por eso Él murió. Para restaurar, para reconciliarnos con Él. No hay ninguna herida. Y probablemente puedas incluso pensar, Señor, ¿por qué permitiste esto? Pregúntaselo. Somos hijos. Mis hijos a mí me preguntan de todo. Quisiera que me preguntaran menos, pero me preguntan de todo. Si decimos que Dios es nuestro Padre, ¿cómo no le voy a preguntar lo que sea a mi papá? Dios mío, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué pasó esto? Eso sí, dale la libertad, dale el tiempo para que Dios te responda en el momento que Él quiera responderte. Y no vaya a ser como yo hago con mis hijos, porque sí. No, Dios no es así. Dios restaura. Y en esa restauración, en la relación que tengamos con Él, va a cerrar esas heridas. Pero así como Él las cierra, no es simplemente una cuestión para solo mi beneficio y solo, qué bueno es Dios, cerró mis heridas. No. Es que nos está levantando y capacitando para que entonces nosotros seamos sus embajadores aquí en la tierra y seamos sus pacificadores. Seamos embajadores de su paz. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso nos pone en la otra cara de la moneda, porque muy bien, Dios sana nuestras heridas, recompone las relaciones donde haya que recomponerlas, pero no simplemente se queda ahí, nos levanta y a partir de esa sanidad nos lleva a ser su instrumento para que esa sanidad llegue a otras personas. Yo ya no puedo simplemente ver, por ejemplo, que un matrimonio tiene problemas y decir, bueno, mira, ese es su problema y ojalá lo resuelvan, oraré por ustedes y chao y seguir mi vida. Tengo que detenerme con esa pareja, con ese matrimonio, con esas vidas y ser ese instrumento embajador de paz para ellos. Y eso tiene sus peligros. Decía en la primera reunión, la palabra puede salir trasquilado por meterte, sobre todo en temas de matrimonio. Pero es el costo de lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que entregar. Somos llamados a ser pacificadores. Imagínense el mundo que vivimos. Somos llamados a ser pacificadores. No a echarle leña al fuego, sino al contrario. Ser ese instrumento precioso de Dios para que se reconstruyan puentes de reconciliación. Dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe una cosa? Si queremos el shalom del Señor, necesitamos el Jehová Rafa. Si queremos la paz, entrar en el reposo del Señor,
tenemos que tener las cuentas saldadas con nuestro prójimo. Y no solo eso, sino ser instrumentos entonces de paz. ¿Qué tal?